Decreto 2957 de 2010. El objetivo del presente decreto es establecer un marco normativo para la protección integral de los derechos del grupo étnico rum o gitano. ¿Pero quiénes son los rum o gitanos? Es una comunidad la cual tiene origen de la India y han sido excluidos por diferentes factores sociales, políticos y económicos, como las guerras o la persecución de los nazis, generando así la migración a diferentes partes del mundo, incluyendo Colombia, en la cual actualmente se encuentran 8.000 personas de este grupo étnico. Junto a ello se creó el PRURUM, el cual es un proceso organizativo del pueblo rum, donde se hace un reconocimiento a sus derechos sociales, políticos, culturales y económicos. A continuación se presentan algunos artículos donde se establece el reconocimiento y el acceso a la educación. En el artículo 6, el reconocimiento como grupo étnico, el Estado colombiano reconoce a los runos gitanos como un grupo étnico con una identidad cultural propia, que mantiene una conciencia étnica particular, que posee su propia forma de organización social, posee su propia lengua y que ha definido históricamente sus propias instituciones políticas y sociales. El Estado colombiano valora las contribuciones que históricamente el grupo étnico rum o gitano ha realizado al proceso de conformación de la nacionalidad colombiana, y como parte de la riqueza étnica y cultural de la nación se le debe garantizar adecuadamente la conservación y desarrollo de su cultura y de su forma de vida. Esto quiere decir que el país debe valorar y reconocer la importancia de proteger y promover los derechos y diversidad de esos grupos. En el artículo 7 se presentan los planes de desarrollo de las entidades territoriales, donde las entidades, sin perjuicio de su autonomía, deberán tener en cuenta en la elaboración de sus planes de desarrollo las políticas y estrategias que el Plan Nacional de Desarrollo establezca para la promoción y atención del grupo étnico rum, cuando su compañía se encuentre en su jurisdicción. Esto quiere decir que para la gestión del desarrollo de este Plan Nacional se debe tener en cuenta los factores económicos sociales para poder integrar estos grupos étnicos y que puedan tener acceso a las competencias, recursos y tengan un respaldo del Estado. Artículo 14. Inclusión educativa. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas, orientará en el marco de su política de inclusión y equidad la atención pertinente a la población estudiantil rum. Junto a ello vemos la etnoeducación, en la cual se da atención a este y otros grupos étnicos. Aquí ellos tienen acceso a diferentes proyectos, a material, a una asesoría y seguimiento de este proceso y también a que hay una protección de su idioma y de su cultura. Artículo 15. Promoción para la educación superior. Aquí el ICETEX tendrá en cuenta a la población rum en el diseño de sus políticas de promoción de la educación superior a través de otorgamiento de créditos educativos. Eso quiere decir que cuando quieran acceder a la universidad, el Estado debe garantizar que puedan obtener créditos educativos para poder tener acceso a una educación de calidad. Gracias. Vamos a hablar del decreto 2082 de 1996, el cual nos establece, de cierta manera, la atención educativa con personas con limitaciones o capacidades o talentos excepcionales. Dentro de nuestro capítulo 1 de los aspectos generales encontramos el artículo 1, donde se establece de que las personas con limitaciones, ya sea de orden físico, sensorial, psíquico, cognitivo o emocional, o personas con talentos excepcionales, pues hacen parte del servicio educativo y no se le tiene de cierta manera que negar la disponibilidad de acceder a este como un servicio que se ofrece. El artículo 2 y 3 nos establece de que esa atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales será de carácter formal, no formal e informal. Quiere decir que las instituciones educativas de educación formal, no formal, públicas, privadas o cualquier otra organización tiene que atender o darle la atención a esta particularidad de población. También nos establece que los principios que sustentan esa atención del servicio público educativo es que se busca una integración social educativa. Se logrará un desarrollo humano, se le brindará oportunidad de equilibrio y un soporte específico para que pueda disponer a cada uno de los personas que se vinculen al servicio público educativo. Dentro del capítulo 2 damos unas orientaciones especiales curriculares, el cual nos establece de que el PEI o proyecto educativo institucional del establecimiento sea formal,
debe atender a estas personas con limitaciones y debe hacer como de cierta manera la especificación y adecuación de todo lo que sea lo curricular, organizativo, pedagógico, recursos físicos, tecnológicos, materiales educativos y de capacitación, de cierta manera con docentes idóneos para que pueda tener accesibilidad dentro del proceso formativo que éste quiere atender al servicio de educación pública. También nos establece el artículo 6 y 7 y 8 que este PEI de cierta manera debe dar un requerimiento de accesibilidad a todo lo que se requiere en su proceso de formación integral y condiciona de que la evaluación del rendimiento escolar, las pruebas de evaluación y el Servicio Nacional de Pruebas pues debe ser competencia neta de la institución formal para poder vincular cómo el estudiante pues se le puede hacer una evaluación y a su vez poder verificar cuál es el ascenso que tiene este estudiante dentro del sistema educativo, que las pruebas de validación atiendan verdaderamente las características que presentan el estudiante y que a nivel nacional de estas pruebas, pues cuando ellos tengan que presentarlas, pues tenga la disponibilidad de las herramientas que se deben considerar frente a las pruebas que ellos van a generar al momento de aplicarlas. Dentro del capítulo 3 se habla de la organización de la prestación del servicio educativo y define que los departamentos, distritos o municipios u organizaciones tienen la jurisdicción, es decir, ellos tienen de cierta manera que atender la normativa, pero la construcción que ellos hacen frente a la atención de esta población, pues deben disponer a lo que se presente en el contexto y ellos asimismo pues poder adaptar todos los elementos que sean necesarios para poder atender a estos estudiantes de manera integral. Es importante que ese trabajo no es directamente de un sector, sino que hace partícipe toda la comunidad educativa y todo agente externo que pueda vincularse dentro del proceso, ya que muchas instituciones no cuentan con la idoneidad de tratamiento de estas personas, solamente lo exigen por el requerimiento de la normativa, pero pueden buscar apoyo en fundaciones u otros entes que no sean de carácter, pues, por decirlo así, consecuente a tener que llevarlos en ejercicio de privado o público, sino que de cierta manera puedan ofrecer un servicio al cual ellos puedan atender de manera apropiada. También nos establece en el capítulo 4 la formación de educandos, el artículo 18, 19 y 20, de que las instituciones que ofrecen un proceso de formación a docentes, donde esos docentes van a atender poblaciones en general, pues deben recibir una preparación un poco teórica y contextualizada de cómo poder hacer el adecuamiento en el proceso curricular y los planes de estudios que se ejecuten dentro de las instituciones que atiendan a la construcción profesional en atención a esta población. De otra manera, también se indica de que es necesario hacer la asignación de investigación educativa que pueda atender a esta población y que busquen una solución a características, problemas que se puedan presentar, que dentro de la normativa no se especifican cómo atender, pero dentro de una acción investigativa de pronto sí se puede lograr atender de manera más efectiva o por lo menos dar la consecuencia del origen de la situación que se esté presentando. De igual manera, también nos estipulan de que no todas las instituciones de cierta manera tienen esa estructuración de poder ejecutar ciertas conductas o acciones hacia esta población y es por eso que piden de que la institución tiene por obligación buscar asesoramiento externo para el manejo de esta población con la necesidad de que no se le esté violando de cierta manera cualquier recurso que de pronto se le pueda viabilizar para su proceso de formación. También tenemos en el capítulo 5 ya lo que es el apoyo financiero, donde se establece pues que esta población de cierta manera se le brinda un recurso económico, pero eso va más que todo por un requerimiento de homogeneidad dentro de los sistemas educativos estatales y quien esté a cargo de esa institución pues se le dará el manejo de los recursos que lleguen, es decir, de que a la institución llega el recurso, el rector es el que dispone del recurso atendiendo a la necesidad que se presente con esta población y pues haciendo el adecuamiento frente al capítulo 1 y el capítulo 2, pues el docente que esté a cargo bajo este grupo pues es el que dará de cierta manera la cercanía, qué es lo que se necesita trabajar en los estudiantes y que de ese recurso económico se puede tomar para poder hacer cumplir las acciones que se vayan a generar con esta población.
También nos están indicando de que cuando la población tiene una característica de vulnerabilidad por el criterio de menores ingresos económicos o con limitaciones o capacidades en talentos excepcionales, podrán acceder a estímulos que se ofrece por parte de la institución u otros entes que propician el desarrollo de habilidades o participación directa al servicio educativo. Y también, de cierta manera, establece que el Ministerio de Educación Nacional y sus entidades adscritas vinculadas, pues como la Secretaría de Educación o entidades territoriales, pues darán una coordinación sistematizada de todo lo que se hace en la cofinanciación de los recursos que se necesiten para poder atender esta población, ya que al momento de utilizar de cierta manera los recursos internos en organizaciones externas, pues hay un proceso fiscal que se tiene que llevar con mucho cuidado para que se cumpla con el objetivo de atender a esta población. Finalmente tenemos en nuestro capítulo 6 pues, las disposiciones finales y de vigilancia, y en la cual nos estipulan de que las instituciones pues, deben impulsar programas o proyectos educativos que vinculen toda la acción intercultural, y también poder propiciar fortalezas profesionales en esta población para que ellos puedan ir optimizando los recursos que han adquirido frente al desarrollo de habilidades sociales y que puedan integrarlas con la finalidad de acabar la vulnerabilidad de los derechos de otras poblaciones que por falta de conocimiento se puedan vincular allí, y de cierta manera pues eso hace una segregación de algunos entes territoriales que no le da la prioridad por falta de conocimiento para poder trabajarlo. Como lo especifica pues en el artículo 24, pues es lograr cambiar esa idea y poder potencializar pues aquellas zonas rurales o urbanas marginales que son las que de cierta manera no atienden la correspondencia de un servicio educativo adecuado para esta población en particular. Y finalmente también nos establece que la organización de la planta docente, pues el docente de cierta manera tiene que adecuarse a la necesidad educativa que de pronto la población está limitando procesos de enseñanza, para considerarse de que quien logra esa adaptación, esa aceptación, ese manejo con la población, pues es el docente que participe de forma continua en el proceso formativo del estudiante. Por decirlo así, el docente al estar vinculado entre el proceso formativo de esta población, pues debe ser como el responsable de que todo lo que se atiende al sistema educativo, pues verdaderamente dé los resultados esperados. Un cordial saludo, mi nombre es Dylan Reyes y en este caso me tocó explicar la ley 715 de 2001. ¿Qué dice la ley 715? Se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política. Se dictan otras disposiciones para garantizar la prestación de servicios de educación y salud, y entre otros. Esta ley se puede representar como la siguiente letra: CGP, que corresponde al Sistema General de Participantes. El sistema general a los participantes son los recursos de la nación que se debe transferir a las entidades territoriales, departamentos, distritos municipales, en cumplimiento a reformados por actos legislativos 01/2001 y 04/2007 para la financiación de los servicios a cargo de educación, salud, agua potable y definidos en el artículo 76 de la Ley 715/2001. Seguidamente se explica cómo se divide el sistema general de participantes en porcentaje. Asignaciones especiales están en un 4%. La alimentación escolar está en un 0.5%. Ribeños Río Magdalena está en un 0,8%. Resguardados indígenas están en un 0,52%. Fondos a pensiones territoriales están en un 2,9%. Ahora viene la distribución sectorial. En la educación están en un 58,5%, en la salud un 24,5%, en el agua potable un 5,4% y en los propósitos generales de los servicios básicos están un 11,6%.
De acuerdo a la distribución anterior, se puede decir que la Ley 715 expedida en el desarrollo del acto legislativo busca un reordenamiento de las competencias entre la nación, los departamentos, distritos y municipios, retomando uno de los principios básicos de la descentralización, en el que se aprovechan las ventajas de cada nivel de gobierno presente en la prestación de servicios. También se viene teniendo en cuenta los municipios certificados y los no certificados. Un municipio certificado es aquel que cumple las pautas en las distintas ordenadas por la ley. Un ejemplo, esta puede ser la ley 60 de 1993. Y un municipio no certificado es aquel que no cumple aquellos requerimientos básicos en las áreas de mayor impacto de la ciudadanía. Seguidamente se mira el impacto en los municipios. El primer paso para armonizar los presupuestos municipales es la revisión del plan de desarrollo municipal frente al nuevo régimen de recursos y competencias. Lo que quiere decir es que todo municipio le va a llegar un presupuesto para la educación, la salud y los servicios básicos como el agua potable. De tal forma que se emplean estrategias así como el plan de inversiones sean coherentes con el nuevo marco normativo. Continuando, se viene la explicación de las competencias que da la ley de acuerdo a los distritos y municipios certificados. En los municipios certificados a la educación se plantea que es dirigir, planificar y prestar un servicio educativo, administrar las instituciones al personal docente, mantener la actual cobertura y proveer su amplificación, evaluar el desempeño de rectores, directivos, docentes y administrar el sistema de formación educativa, promueve la aplicación y ejecución de mejoramiento a la calidad de estudio. En la salud es dirigir un servicio de salud con jurisdicción, prestar servicios de salud, en el cual conviene que un servicio de buena calidad a cada ciudadano. También viene establecer las situaciones de salud, formular y ejecutar la salud, dirigir el sistema de vigilancia de la salud pública, vigilar y controlar los medicamentos y alimentación para las personas hospitalizadas. En otros aspectos, en los servicios públicos se viene la vivienda, agropecuario, transporte, medio ambiente, centros reclusivos, deportes y recreación de culturas. También viene la atención a grupos vulnerables como los grupos indígenas o la diversidad en la inclusión. Ya para culminar, se mencionan los municipios no certificados, los cuales son que en la educación es administrar y distribuir los recursos que se asignen para el mantenimiento y el mejoramiento de la calidad, trasladar plazas y docentes entre las instituciones educativas para un mejor funcionamiento. También es suministrar la información al departamento y la nación. En la salud pública se establecer para cada municipio su calidad de salud. Por ejemplo, vienen los hospitales de nivel 1, 2 y 3. Ya en los servicios, en otros aspectos, se viene el desarrollo comunitario, se viene el fortalecimiento institucional, se viene el empleo y también se sigue viendo la atención a grupos vulnerables, ya que esta ley corresponde más a ellos, porque a ellos no se les puede negar la educación, ni el derecho a salud, ni los otros servicios básicos. Muy buenos días, mi nombre es Gisela Lorena Valencia Rodríguez. La ley que me correspondió fue la Ley 361 de 1997, la cual nos habla sobre las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea esta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad o analfabetismo y limitaciones o enfermedades. En esta ley tenemos unos temas que
son 4, son muy importantes. El primero de ellos es discapacitados, movilidad y desplazamiento, el cual nos habla en donde establecen mecanismos de integración social a las personas que tienen alguna limitación. Estas normas son para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, ya sea temporal o permanente, o cuya capacidad esté orientada. Esa orientación se encuentre disminuida por la edad o por lo mismo por el alfabetismo o por alguna enfermedad. Luego sigue personas con limitaciones o capacidades excepcionales, integración social, la cual nos habla que en esta ley 361 de 1997 es donde se dan los principios generales de prevención, la educación de rehabilitación de la educación de prevención. Luego sigue personas con limitaciones o capacidades excepcionales en movilidad y desplazamiento, la cual nos habla también sobre los mecanismos de integración social a todas aquellas personas con limitaciones excepcionales, como la movilidad reducida, temporal o permanente. Luego sigue personas con limitaciones o capacidades excepcionales en el sector educativo, en el cual nos habla sobre unos artículos. Uno de ellos es el artículo 10, que es la prohibición de discriminación e integración en el proyecto educativo institucional. También tenemos el artículo 11, que es el desarrollo de programas educativos especiales. Luego tenemos el 13, el artículo 13, que es donde están los exámenes de estado. Luego tenemos el artículo 14, que es acceso especial a bibliotecas. Ya luego tenemos el artículo 5, uno de ellos que fueron los que están resaltando, el artículo 5, que nos habla, en este artículo, nos habla que las personas con limitaciones deberán aparecer calificadas como tales en el carnet de afiliado al sistema de seguridad en salud, ya sea un régimen contributivo o subsidiado. En este dicho carnet especificarán el carácter de la persona con limitación. Esto quiere decir que en el carnet debe ir el grado de limitación, ya sea moderada, severa o profunda de la persona. Esto servirá para identificar como titular de los derechos establecidos para el presente. Luego tenemos el artículo 13. En este artículo, el Ministerio de Educación Nacional establece el diseño productivo y difusión de materiales educativos especiales, así como de estrategias de capacidad y actualización para docentes en servicio. Esto nos dice que tanto las organizaciones no gubernamentales como las demás instituciones de cualquier naturaleza que presenten servicios de capacitación a los limitados deberán incluir la rehabilitación como elemento preponderante de sus programas. Luego tenemos el artículo 26, en el cual nos habla no discriminación a las personas con situaciones discapacidad en ningún caso de limitaciones de una persona. Podrá ser motivo para obstaculizar un vínculo laboral a menos que dicha limitación sea claramente demostrada. Y esto sería todo. Muchas gracias. Decreto 1953. Por este se crea un régimen especial con el cual se busca poner en funcionamiento los territorios indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política. En este decreto encontramos el título 1, objeto, ámbito de aplicación y principios generales para el funcionamiento de los territorios indígenas. En el artículo 1, este nos habla sobre los derechos fundamentales de toda persona. En este momento, pues hacemos énfasis en los indígenas, los cuales se les debe brindar
sus derechos, tanto territoriales como educativos, respetándole su lengua nativa y su cultura. También tenemos el título 3 de la Administración del Sistema Educativo Indígena propio SEIP, en el cual encontramos el artículo 39, que nos muestra dos procesos: educación indígena propia, el cual es un proceso de formación integral y colectivo, y también tenemos el sistema educativo indígena propio SEIP, el cual es un proceso integral visto desde la ley como derecho mayor o derecho propio, que ayuda a la permanencia y la hipervivencia de los pueblos indígenas. Ya para finalizar, también tenemos el artículo 41, que nos habla de la semilla de vida, lo cual hace parte del ciclo cultural de los indígenas, que inicia desde antes del nacimiento. En el parágrafo 1 y 2 nos habla sobre los recursos que son enviados a estas comunidades con el fin de tener un beneficio educativo, no solamente cuando el niño está en su primera infancia, cuando está ya grande, que ha nacido, sino desde que está en el vientre, ya que para ellos esto es un proceso importante. Muchas gracias. Otra vez, hola, ¿cómo están? Les voy a explicar el objetivo principal de la Ley 115 de 1994. Es un decreto que fue creado el 8 de febrero del mismo año, donde dice que los servicios de educación pública y privada sean prestados a las personas que estén en el territorio nacional, o sea, Colombia. Esta ley está conformada por un grupo. ¿Qué grupo? Los docentes y directivos, padres de familia y acudientes, y por último los estudiantes y egresados de dichas instituciones. Habla sobre la formación integral de los estudiantes en su mejoramiento de personalidad, conocimiento de las leyes y cultura, como también el conocimiento de su personalidad. Esta habla también de que hay dos procesos, la formal y la no formal, donde la formal es la que conocemos y hemos ya superado, donde se presenta un grado preescolar, 9 de básica primaria y 2 de media, donde viene a ser 10º y 11. La no formal, que durante en el transcurso de la formal presentamos, donde se habla de los deportes, cultura, artes y expresión corporal, que las vamos desarrollando durante su tiempo. Esta es identificada por el docente, ya que cada uno presenta diferentes habilidades, donde un estudiante puede ser bueno en deportes, se le incentiva y se le ayuda a encontrar otras comunidades donde se pueda ser integrado y fortalecer y perfeccionar las capacidades que es respeto en el aula, además de integrar muchas sociedades en un solo punto, y cuando llegue el momento de comunicarse más continuamente con esta, no se demuestra así como algo de miedo o pánico de integrarse a ellos, sino que ya sea algo más natural. Además que es un aprendizaje para todos. Se generan estrategias pedagógicas dependiendo de la situación que cada estudiante tenga, y así el alumno puede aprender y participar activamente en cualquier proceso educativo. Equidad y acceso para todos, pues la educación inclusiva busca garantizar el acceso de calidad para todos los estudiantes, sin discriminación, sin motivos de género, etnia, religión o sus discapacidades físicas o mentales. Eso trata la ley 115.
Buenos días, mi nombre es Sherik Vanessa Suárez Beltrán. La ley que me correspondió es la 1448 del 2011. Esta se titula Atención a las víctimas del conflicto armado interno. A mi criterio, los artículos principales es el artículo 2, 3, 6, 10, 23, 28, 51, 52, 66, 72, 113 y 130. El artículo 2 se titula Ámbito de ley. Este nos habla de que se ofrece la atención, asistencia y reparación a las víctimas con el objetivo de la reivindicación de su dignidad. El artículo 3 se titula Víctimas. El artículo nos habla de aquellas personas que fueron afectadas, ya sea individual o colectivamente, o hayan sufrido daños. Para ello se estableció una fecha y a partir de esa fecha en adelante se les conoce como víctimas a aquellas personas. Esta fecha fue el 1 de enero de 1985. El artículo 6 nos dice que igual se titula Igualdad. Esto quiere decir de que esta ley se hace valer para cualquier tipo de persona sin distinción alguna, ya sea su etnia, su raza, También está el artículo 10 que se titula Condenas en subsidiariedad. Se trata de los subsidios que se le brindan a las personas víctimas del conflicto armado debido a la insolvencia que éstas tienen. Eso se hace con el fin de que esas personas puedan mantenerse por cierto tiempo hasta que logren encontrar algún empleo y puedan valerse por sí mismos. Cabe resaltar que el monto de este subsidio es limitado según la cantidad de personas que haya en la familia y asimismo estas sean víctimas del conflicto. Este monto es limitado según lo establecido por el reglamento. El artículo 23, derecho a la verdad. Nos habla de que las personas tienen derecho a conocer por qué fueron violados sus derechos y en caso de que haya algún fallecimiento o desaparición, la Fiscalía y la Policía deben de garantizar una búsqueda de las personas que no hayan sido encontradas vivas o muertas. El artículo 28 nos habla de los derechos de las víctimas, que son los siguientes. Derecho número 1, derecho a la verdad, justicia y reparación. 2, derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario. 3, derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho de la vida en condiciones de dignidad. 4, derecho a solicitar y recibir atención humanitaria. 5, derecho a participar en la formación, implementación y seguimiento de las políticas públicas de prevención, atención y reparación integral. 7, derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se hayan dividido en el núcleo familiar. 8, derecho a retomar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad en el marco de la política de seguridad nacional. 9, derecho a la restitución de las tierras si hubiera sido despojado de ellas en términos establecidos en la presente ley. 10, derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se establecen en la presente ley. 11, derecho a conocer el estado de los progresos judiciales administrativos que se estén adelantando en el que éste tenga interés como por parte o interviniente. 11, derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Estos fueron los derechos que se les brinda en el artículo 28 a las víctimas. Artículo 51. Medidas en materia de educación. Nos habla que las instituciones deben garantizar educación para las personas, para los niños, jóvenes o adultos víctimas del conflicto armado, sin algún costo en nivel académico, exceptuando de que las personas ya puedan valerse por sí mismos y tengan con qué pagar. Artículo 52. Medidas en materia de salud. Nos habla que deben de garantizar una asistencia a la salud a las víctimas de acuerdo con responsabilidad y del Sistema General de Seguridad y Social de Salud. Para resaltar en este artículo, podrán acceder a la afiliación contemplada según el artículo 52 de la Ley 1438 del 2011. Artículo 66.
se llama Retornos y Reubicaciones. Este nos dice que es un reglamento por el Decreto Nacional 2569 del 2014. Nos habla de que se debe garantizar una atención al desplazamiento forzoso. Esto es que las personas hayan sido sacadas de manera abusiva, por decirlo así, de sus tierras, de sus hogares. A eso hace referencia. También nos dice que para la reubicación debe ser voluntariamente y eso se debe hacer bajo términos de condiciones que los favorezcan a ellos mismos, pues para mantener su seguridad. El artículo 72, acciones de reinstitución y despojo. El artículo 72 hace referencia a que aquellas personas es posible que se les pueda restituir lo que han perdido en términos de judiciales y en materia de inmueble despojo, que era lo que mencionaba anteriormente. Está el artículo 113 que nos dice recursos de fondo, que son varios, y el artículo 130 que dice capacidades de empleo urbano y rural. En este artículo el Estado debe garantizar por medio del SENA que les brinde educación de sus programas de formación que estos tienen, y el Estado debe garantizar programas donde se genere empleo para aquellas personas víctimas del conflicto armado. Esta fue mi exposición, muchas gracias. Decreto 1421 del 2017, presentado por Gina Costa, Karen Hernández y Lorena Falla. En este decreto encontramos el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 115 de 1994, los cuales nos hablan sobre la importancia de la educación inclusiva en personas con limitaciones físicas. La sección 2, atención educativa a la población con discapacidad, en efecto la representa la sección 2 y 7, la cual nos hablan sobre el acceso de la educación a personas con limitaciones y discapacidades, también teniendo en cuenta la población en riesgo. En la subsección 3 encontramos el esquema de atención educativa, que consta de 3 partes. La primera es responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional. La tercera es la Secretaría de Educación o entidad que haga sus veces como gestora ejecutora de la política de educación inclusiva en la entidad territorial certificada. Deberá definir la estrategia de atención educativa territorial para estudiantes con discapacidad. Y la tercera es responsabilidad de los establecimientos educativos públicos y privados con el propósito de cumplir las obligaciones establecidas en la ley. Por otra parte, encontramos el siguiente artículo que nos dice que ningún establecimiento educativo podrá rechazar la matrícula de un estudiante en razón a su situación de discapacidad, ni negarse a hacer los ajustes razonables que se requieran. En la sección 3 encontramos otro artículo que nos dice que el Ministerio de Educación Nacional promoverá e incluirá los procesos de selección, admisión y matrícula, mecanismos que permiten a las mujeres víctimas de violencia acceder a la oferta académica y a los inventos para su permanencia. Muchas gracias. El decreto 2383 de 2015 reglamenta la prestación de servicio educativo en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Los artículos más importantes para la educación de este decreto son los siguientes. Artículo 4. Prestación del servicio educativo. La prestación del servicio educativo a los adolescentes y jóvenes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes se realiza la conformidad con lo establecido en el presente decreto y en el decreto 1075 del 2015, único reglamentario del sector educación. Artículo 5. Estrategias para garantizar la continuidad, permanencia en el sistema educativo. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, el Ministerio de Justicia y de Derecho y el Ministerio de Salud y Protección Social, diseñarán y ejecutarán estrategias para garantizar la continuidad de la permanencia en el sistema educativo de los adolescentes y jóvenes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Algunas estrategias son las siguientes. La oferta de cupos educativos en instituciones educativas públicas y privadas, el apoyo económico para el acceso a los servicios educativos, el acompañamiento pedagógico y psicosocial a los adolescentes y jóvenes, la articulación de los servicios educativos con los servicios de salud, protección social y justicia. Artículo 7. Responsabilidades de las familias.
Las familias de los adolescentes y jóvenes que se encuentren en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes tendrán las siguientes responsabilidades: velar por el acceso y la permanencia de sus hijos en el sistema educativo, apoyar el proceso educativo de sus hijos, colaborar con las entidades del Estado que prestan el servicio educativo. Artículo 8. Responsabilidades de los adolescentes y jóvenes. Los adolescentes y jóvenes que se encuentren en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes tendrán las siguientes responsabilidades: asistir a clases de manera regular, cumplir con las normas establecidas por la institución educativa, participar en las actividades pedagógicas extracurriculares, colaborar con las entidades del Estado que presentan el servicio educativo. Bueno, estos son algunos de los artículos más importantes del Decreto 2383 de 2015 para la educación. Este decreto es un paso importante para garantizar el derecho a la educación de los jóvenes adolescentes que se encuentran en el sistema de responsabilidades penal de adolescentes. Bueno, buenas tardes. A mí me tocó el decreto 2406 del año 2007, el cual dice que establece los requisitos para la creación, funcionamiento y desarrollo de los establecimientos educativos, de los grupos étnicos, y crea la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los grupos étnicos. Artículo 1. El presente decreto tiene como objetivo establecer los requisitos para la creación, funcionamiento y desarrollo de los establecimientos educativos de los grupos étnicos y crear la Comisión Nacional de Trabajo y Concentración de la Educación para los grupos étnicos. El siguiente artículo habla sobre los principios rectores de las comunidades étnicas. El cual dice la garantía del derecho a la educación, la equidad y la inclusión, la pertenencia y la calidad, la continuidad y pertinencia en el sistema educativo, la participación de la comunidad educativa. Yo lo que hablé durante mi artículo fue que toda persona tiene derecho a la educación, ya sea un grupo étnico, ya sea una persona que tenga diferentes pensamientos, ya sea la religión, que toda persona tiene derecho a la educación sin importar su religión, su raza, todo. Esto también se dice que los colegios, instituciones deben adaptar ya sea a la necesidad a las personas para recibir una buena educación. Constitución Política de Colombia. Vamos a ver qué capítulos nos aportan el derecho a la educación. Actualmente estamos cumpliendo 30 años desde que fue promulgada la Constitución Política de 1991 al año 2021. Anteriormente estaba la Constitución Política de 1881, la cual duró 100 años. Bueno, uno de los artículos que habla sobre el derecho a la educación en la Constitución Política de Colombia es el artículo 7, el cual nos dice que el Estado protege la diversidad y la diversidad cultural de la nación colombiana. Tenemos el artículo 8, el cual nos dice que es la obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Tenemos el artículo 10, tenemos el artículo 27, el artículo 41, el artículo 61, 67, 68, el artículo 69, el artículo 70 y el artículo 71. Los cuales todos estos artículos están unidos de cierta forma, de cierta manera, ya que todos estos artículos aportan a la educación nacional. Por ejemplo, el artículo 70 nos dice que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en la igualdad de oportunidades por medio de la educación. El artículo 71 también nos dice que este busca del conocimiento y la expresión artística, la cual es libre. El artículo 72 promueve lo que es el patrimonio cultural. Estos son los artículos que aportan a la educación en los colombianos. Bueno, muy buenos días o tardes para todos, compañeros.
Ahí me correspondió la ley 1381, esta que nos habla sobre las normas sobre el reconocimiento, el fomento, protección, uso y preservación de fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos en Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus habitantes. Entonces, en el primer título, pues nos hablan muchas generalidades de esto tiene cobertura por todo el país y tal, entonces no me quise centrar tanto en este título. En el segundo título ya nos habla sobre los derechos de los habitantes de las lenguas nativas, el cual va desde la no discriminación, de que una persona nativa pueda sentirse en Colombia segura, de que pueda hacer su lengua, vivir en este país, sin derecho a que ninguna persona le pueda objetar o le pueda decir cualquier cosa. También en este mismo título nos hablan sobre los derechos que todos sus habitantes también pueden hacer valer, los cuales van desde poder acceder a programas de salud, poder acceder de cierta manera a programas gubernamentales y de los cuales pues el gobierno no podrá negarlo de esa manera. En el título 3 nos habla sobre la protección de las lenguas nativas. En cuanto al artículo 20 me pareció muy llamativo, ya que nos habla acerca de la educación y nos dice pues que toda persona es responsable de enseñar esta lengua siempre y cuando sea conocedor de la misma. Nos habla sobre la expansión de las lenguas nativas de nosotros, sobre que debemos ayudarnos y debemos fomentar este gusto y este amor hacia las lenguas propias de nuestro país. También nos habla de que estas personas que hablan una lengua nativa se encuentran protegidas por el gobierno, ya que es algo muy cultural, es algo que se está dejando perder y pues para no hacerlo se están protegiendo y se están dando unas viabilidades hacia ellos, de manera que continúen esparciendo pues su enseñanza, ¿no? Ahora, en el título 4 nos habla sobre la gestión de la protección de las lenguas nativas. Aquí nos habla sobre el Ministerio de Cultura y las lenguas nativas, sin embargo, pues hace también referencia a los demás ministerios, también como el de Educación, el de Salud, y en todos hace como un énfasis claro, que nos dice que si una persona nativa solicita o firma el apoyo o solicita el apoyo, cualquier ministerio debe estar en condiciones de poder reforzar lo que esta persona lo desee. Toda persona que desee empezar a compartir la lengua nativa, alguna lengua nativa que de pronto sea perteneciente a una de las culturas que ya vivieron acá mucho tiempo, que son idóneas pues de Colombia. Todas esas personas que deseen compartir esa lengua pues tienen mediante el Ministerio de Cultura, tienen la protección directa, tienen la ayuda directa y gubernamental completa. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes. Hoy vengo a hablarles del decreto 1122 de 1998. Esto es otra política en torno a la multiculturalidad. Esto más que todo se implementa la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Esto más que todo fue para reconocer, difundir los procesos de reintegraciones o de reconstrucción o resignificación en algunos aspectos de Colombia. Esto cómo nos quiere decir que quiere mejorar a Colombia y su educación. Esto se hizo ya que las razas antiguas afrodescendientes o aquellos que venían del linaje de africanos traídos a Colombia para ser esclavizados no contaban con el derecho a la educación. Esto se implementó más que nada para que esta raza, no solo la raza descendientes afroamericanos o de las razas que fueron esclavizadas antiguamente.
y de aquellos mestizos que también podían tener cierto nivel de educación siempre y cuando monetizaran correctamente su educación. Esta educación no solo ayudó a que las demás razas étnicas mejoraran su educación en Colombia, sino que también se tuvo que integrar a los demás grupos educando tanto al docente como a los estudiantes para que entiendan muy bien este proceso, ya que esto nos demuestra y nos quiere decir que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, tanto hombres como mujeres, y en este caso nos quiere decir que las razas no importan, tenemos el mismo nivel y comprensión que podemos alcanzar con una buena educación. Esto también no solo fue algo muy bueno, ¿sí? Esto tuvo también sus contrapartes, como que literalmente la gente tenía la tendencia, o aún lo podemos notar en algunos aspectos de la vida, que tenían cierto rechazo, cierto disgusto a estas étnicas diferenciales en las razas. Por ende, se implementó este plan, más que nada también de aportar a que el docente estuviera bien informado con esta ley y supiera que en sí todos tenemos los mismos derechos y pudiera lograr un estado en el cual la aula de clase sea inclusiva para todos, como tal lo dicta el decreto 1122 de 1998. Decreto 3012 del 2005, por el cual se crea la Mesa Regional Amazónica para los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana y se dictan otras disposiciones. Considerado que en la Constitución Política, en su artículo 7, establece que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de las naciones colombianas en el desarrollo de las políticas que vienen implementando el Gobierno Nacional de la Amazonía colombiana para la interlocución con las organizaciones y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas de esta región. Se requiere conformar un espacio de concertación para recomendar a las distintas instancias del gobierno la formulación, promulgación y ejecución de las políticas públicas de desarrollo sostenible y participar en la evaluación y seguimiento de las mismas, sin perjuicio de las funciones propias del Estado, que en cumplimiento de lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional de la sentencia CU 383 del 13 de mayo del 2003, el Gobierno Nacional, mediante acta de protocolización de la consulta previa del 14 de noviembre de 2003, acordó con algunas organizaciones y autoridades de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana la conformación de una mesa regional amazónica, con representantes de las organizaciones y autoridades indígenas de la Amazonía y entidades del orden nacional, regional y local, la cual se constituirá en un espacio de concertación para la formulación de la política regional e integral de desarrollo sostenible, que la región de la Amazonía colombiana se constituye como el área de mayor riqueza cultural y biológica, en el cual los 52 pueblos indígenas que en ella habitan mantienen una relación hombre-naturaleza, requiriéndose para su fortalecimiento, conservación y protección el establecimiento de un espacio de participación efectiva para promover las acciones dirigidas a esta zona del país. Bueno, en el artículo 1 nos menciona que la Mesa Regional Amazónica fue creada bajo la dirección del Ministerio del Interior y la Justicia como un espacio de concertación para recomendar a las distintas instancias del gobierno la formulación, promulgación y ejecución de las políticas públicas de desarrollo sostenible para los pueblos indígenas asentados en esta región y participación en la evaluación y seguimiento de las mismas sin perjuicio de las funciones propias del Estado. En el artículo 2 nos muestra cómo está conformada la Mesa Regional Amazónica y hay 4 ministros, hay un director del Departamento Nacional de Planeación, el gerente
el gerente general del INCODER, el director general del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito, los gobernadores de departamentos de Amazonas. Encontramos 3 directores, uno de Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía y otro del Instituto Amazónico de Investigación. Bueno, en el artículo 3 nos menciona las funciones de la Mesa Regional Amazónica. Encontramos en total 5, las cuales se basan en el artículo 22 de la Ley 691 del 2001 y los artículos 24 y 25 de la Ley 21 de 1991. En el artículo 4 nos muestra las mesas temáticas de trabajo, los integrantes de la Mesa Regional Amazónica, cómo se podrán organizar, sus temas y asuntos específicos, cómo deben trabajar con participación de las entidades públicas, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2. En el artículo 5 nos muestra los funcionamientos de la Mesa Regional Amazónica y el artículo 6 la Secretaría Operativa de la Mesa Regional, que nos muestra que la Secretaría Operativa cumplirá las siguientes funciones: preparar las reuniones ordinarias y extraordinarias del organismo de que se trate, recoger y organizar la información que se será sometida a consideración de la mesa y hacer seguimiento. En el artículo 7 del decreto nos muestra que la fecha en la que fue publicado, dada en Bogotá, Distrito Capital, el 30 de agosto del 2005, bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez, el ministro del Interior y la Justicia Sebas Pretel de la Vega, la ministra Ambiente y Vivienda de Desarrollo Territorial Sandra del Rosario Suárez Pérez y el director del departamento Santiago Montenegro Trujillo. Buenos días, mi nombre es Jennifer Morales y la ley que me correspondió es la 1346 del 2009. Esta nos habla de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A partir de esta se desglosan 50 artículos, de los cuales tienen propósitos, definiciones, principios generales y obligaciones generales. Esta nos habla de que todas las personas con discapacidad, ya sean físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, deben ser incluidas en cualquier tipo de contexto. A partir de esta, en los principios generales, hablamos de que estas personas merecen respeto, que no deben merecer discriminación, que tienen derecho a la participación e inclusión en actividades de la sociedad, a la igualdad de oportunidades, a la accesibilidad y a la igualdad entre hombre o mujer. En el artículo 4 hablamos de las obligaciones que tiene el Estado con estas personas. El Estado se compromete a asegurar y promover el pleno ejercicio de que estas personas con discapacidad tengan los mismos derechos y los mismos deberes que los demás. Del artículo 5 al 20 nos habla de la igualdad y no la discriminación, el acceso, el derecho a la vida y la protección. En esta, la accesibilidad es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad deben vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Los estados adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de estas personas. El Estado está en obligación de adoptar medidas pertinentes para desarrollar, promulgar y promover la aplicación de normas mínimas para estas personas. También debe promover el derecho a la protección, ya que estas personas con discapacidad se ven vulnerables ante la sociedad.
Del artículo 21 al 35 hablamos de la libertad de expresión, privacidad, educación, trabajo y empleo, participación política y cultural. En estos artículos del 21 al 35, las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión, tienen derecho a voz, tienen derecho a educación y tienen derecho a participar en cada uno de los procesos de política y de actividades culturales que se promuevan en su pueblo o ya sea ciudad o lugar donde viva. Del artículo 36 al 50 hablamos de la cooperación y la relación del consentimiento que tienen las naciones hacia estas personas, los cuales deben velar porque sean incluidos en los programas de desarrollo internacionales, facilitar y apoyar el fomento de la discapacidad, incluso mediante intercambios. También debe facilitar y promocionar asistencia apropiada, técnicas y todo esto con el objetivo de facilitar el acceso a las personas, ya sea en la tecnología o en cualquier contexto. Por último, encontramos lo que es textos auténticos. ¿Qué queremos decir con textos auténticos? El texto que promueva las Naciones Unidas debe ser difundido en formatos accesibles, que en todos los países se pueda leer. Los textos deben estar en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. De la presente convención serán igualmente auténticos, quiere decir que deben estar debidamente accesibles a todos los países. Para concluir, la Ley 1346 del 2009, podemos decir que esta tiene como propósito o objetivo que todas las personas tengan un mismo acceso a cualquier espacio como empleo, trabajo o participación, que tienen derecho a la vida y a la protección, que el Estado está obligado a protegerlos y a abrir un espacio para que estas personas puedan sentirse agradablemente y que asimismo eliminen las barreras con las que se enfrentan. Bueno, buenas tardes. A mí me correspondió el decreto número 2383 de 2015. Bueno, este nos habla, es como el reglamento de la presentación del servicio educativo, pues en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y se adiciona el decreto 1075 de 2015, único reglamento del sector educativo. Bueno, en este decreto tenemos un objetivo que es la presente sección, que tiene como objetivo el reglamento del servicio educativo en el marco del sistema de responsabilidad penal. También tenemos lo que es el ámbito de aplicación, esto que es como la presente sección que aplica a todos los adolescentes y los jóvenes, que pues en los términos descriptivos en la ley de 1998-2006 se encuentran en el sistema de responsabilidad. También tenemos el propósito y las características del servicio educativo, que es el servicio público educativo que se imparte a los adolescentes y a los jóvenes. Esto es con el fin de que el sistema educativo con este propósito se organice de manera se organicen como en el marco del respeto por los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos en el desarrollo de las competencias ciudadanas. También tenemos reglas para prestar este servicio, que es como, además de los principios, también como educación, como la educación para presentar en el sistema de responsabilidad. Y también se deberá tener en cuenta las siguientes reglas. Una es como
la accesibilidad, esto que debe ofrecer la oportunidad de acceso y también la calidad de la educación brindada. Esto también atención también atención al partícipe, entrar al servicio. Y también la jornada escolar. También tenemos por acá la provisión de cobros a los estudiantes y de la planta docente. Bueno, estos también tenemos algunos artículos los cuales nos dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita y de calidad. Esto es muy importante conocer estos decretos, pues nos ayudan pues como a organizar como mejor el sistema, conocer cada derecho y deber de los estudiantes. Entonces es como nos habla más que todo del reglamento pues de la presentación del servicio educativo en el marco de responsabilidad penal. Es como lo que nos habla este decreto. Gracias. Muy buen día para todos. El decreto 2500 del 2010 reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio, SEIP. Los artículos más importantes para la educación en este decreto son los siguientes. Artículo 2. Capacidad para contratar la administración de la atención educativa. Las entidades territoriales certificadas deberán contratar la administración de la atención educativa que requieran con a. Los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas y organizaciones indígenas de reconocida trayectoria e idoneidad en atención o promoción de la educación dirigida a la población indígena. B. Es el mismo, solamente que al final dice que presenten una propuesta educativa integral propia. Estos eventos deberán reunir la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 7 del presente decreto. Parágrafo. Para la suscripción de estos contratos se deberán tener en cuenta especialmente las disposiciones contenidas en la Ley 115 de 1994, la Ley 21 de 1991, el Decreto 804 de 1995 y demás normas concordantes. Otro de los decretos más importantes para la educación en este decreto es el artículo 4, Administración de la prestación del servicio educativo. Mediante esta modalidad, la entidad territorial certificada deberá contratar con los cabildos de autoridades tradicionales indígenas, Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas y organizaciones indígenas, la administración de uno o varios establecimientos educativos oficiales en el marco del proceso de construcción e implementación del SEIP. La entidad territorial certificada pondrá a disposición la infraestructura física, sin perjuicio de que la autoridad u organización indígena pueda usar los espacios propios, caso en el cual se reconocerá el valor del uso en la canasta. El personal docente, directivo, docente y administrativo será suministrado por las partes de conformidad con lo establecido en este decreto y la autoridad indígena u organización indígena, por su parte, aportará en cada uno de los establecimientos educativos administrativos su capacidad de administración, dirección, coordinación, organización de la atención educativa, la correspondiente orientación pedagógica para adelantar pertinentemente la atención educativa, para lo cual deberá contar con un equipo técnico de apoyo y acompañamiento financiado con cargo al convenio. Los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas y organizaciones indígenas recibirán por el servicio efectivamente prestado una suma fija por alumno atendido que corresponderá al 100% del costo de la canasta ofrecida y cuya forma de pago se determinará de común acuerdo entre las partes, la cual no podrá superar la asignación por alumno fijada por la nación para la entidad territorial. Este artículo cuenta con 4 parágrafos, los cuales hablan de que en el contrato que se haga se pactará la forma y el responsable del mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos educativos convenidos y en todo caso la entidad territorial será la responsable de la adecuación, construcción y ampliación de la infraestructura educativa de los establecimientos oficiales. Por último, uno de los otros artículos más importantes en este decreto es el 5. Atención eficiente y pertinente a la población estudiantil. Los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas y organizaciones indígenas para lograr una atención eficiente, oportuna y pertinente a los estudiantes podrá contratarse
docentes por especialidades de acuerdo con la propuesta educativa presentada por la autoridad u organización indígena. Los contratos que se celebren con los docentes, directivos docentes y administrativos que prestarán sus servicios para la atención educativa de la población estudiantil por parte de los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas, deberán suscribirse por el término de duración del calendario escolar acorde con lo establecido en el Decreto 804 de 1995. Deberán tener en cuenta los requisitos que las comunidades establezcan desde sus usos y costumbres, las normas propias y además las siguientes disposiciones valoradas para las autoridades indígenas respectivas. Tener sentido de pertenencia y conciencia de identidad cultural del pueblo donde va a ser docente. Haber participado y tener compromiso con los procesos sociales, culturales, organizativos y educativos de la comunidad indígena para garantizar la pertinencia cultural, formas de gobierno propio, mantener el territorio y la autonomía, tener el nivel académico y pedagógico conforme a lo definido por las autoridades tradicionales y organizaciones indígenas respectivas, preferiblemente dominar el lenguaje disciplinar y pedagógico oral y escrito en lengua indígena, si se tiene, y tener la capacidad de comunicación, habilidades artísticas, capacidad de construcción colectiva del conocimiento y trabajo del equipo. Artículo 6. De los docentes y directivos docentes que laboren en establecimientos educativos administrativos de conformidad con el presente decreto. Los cargos de docentes y directivos docentes oficiales que la entidad territorial aporte para elaborar en los establecimientos educativos objeto del presente decreto no podrán disminuirse durante la vigencia del contrato.